Les voy a dar una cifra. 30 billones. ¿Han escuchado bien? Con B, 30. 30 billones es un número muy grande. De hecho, es un 30 seguido de 12 ceros. Pero se preguntarán, ¿30 billones de qué? 30 billones es el número de células que contiene nuestro cuerpo. Y en el núcleo de cada una de esas 30 billones de células existe una molécula muy característica que contiene toda la información y que dice cómo somos, cómo funcionamos y que se transmite de padres a hijos. Efectivamente, les estoy hablando del ADN. El ADN es como el libro de instrucciones del cuerpo humano. En él están contenidas todas las instrucciones que cada una de las células tiene que tener para saber cómo tienen que relacionarse, cómo tienen que interaccionar entre ellas, cómo tienen que reproducirse e incluso le dice cómo y cuándo tienen que morir. Conocer este libro de instrucciones es y ha sido uno de los grandes hitos de la ciencia. De hecho, ello se consiguió en el año 2003 con la culminación de un proyecto internacional llamado Proyecto Genoma Humano. Bajo este proyecto, muchos científicos de todo el mundo trabajaron en la consecución de ese objetivo, conseguir obtener el ADN humano, leerlo. Pero ese logro no se pudo conseguir si no hubiese habido un gran avance tecnológico en una ciencia multidisciplinar que llamamos bioinformática. La bioinformática es una disciplina científica que utiliza, por un lado, la computación, es decir, los ordenadores. Por otro lado, utiliza las matemáticas, en concreto la estadística. Y, por último, utiliza la biología, en concreto la genética. ¿Para qué? Para poder leer, esto nosotros lo llamamos secuenciar, para poder almacenar, para poder analizar y, por supuesto, interpretar correctamente datos biológicos a gran escala. Cuando leemos un fragmento de ADN, lo que vemos es lo siguiente. Vemos una secuencia de letras, pero si se dan cuenta no son todas las letras del alfabeto, son solamente 4 letras, son A, T, C y G, adenina, timina, citosina y guanina. Estas letras, que llamamos nucleótidos o bases, están colocadas de una manera muy determinada y la cadena, dependiendo de que sea más larga o más corta, dependiendo también del orden que tengan estas 4 letras en esa secuencia, la información que nos transmite es una u otra. En concreto, en el ADN existen unas secuencias que llamamos genes, unos fragmentos, que tienen la información que le dice a la célula cómo generar y producir proteínas. Y las proteínas son esenciales para la vida. Cuando un científico lee el ADN humano, lo que encuentra es una cadena de 3.200 millones de estas letras. 3.200 millones. Es una secuencia bastante larga. Es como tener una receta gigante de miles de millones de instrucciones muy complejas. Y es la bioinformática la encargada de dilucidar y darle transparencia a estas instrucciones para que las puedan utilizar pues médicos, biólogos y cualquier otro científico. Pero también la bioinformática nos permite crear grandes bases de datos a modo de bibliotecas digitales de consulta, donde cualquier persona, ustedes mismos pueden entrar, porque son bibliotecas abiertas, son bases de datos abiertas donde pueden encontrar no solamente las secuencias de ADN que hasta el momento tenemos leídas, sino también herramientas computacionales que nos permiten analizarlas. En la pantalla pueden ver 2 ejemplos de esas bases de datos que son públicas. La primera de ellas es la de referencia europea y la GenBank, que es la de referencia americana. Pero es que también, entonces, con la bioinformática, ¿qué podemos hacer realmente? Podemos hacer 4 cosas muy importantes. La primera cosa que podemos hacer es analizar. Analizar las secuencias de genes y ver si esas secuencias de genes son correctas o tienen algún fallo. A esos fallos los llamamos mutaciones. Estas mutaciones a veces son buenas, pero otras veces son malas. Y entonces es muy importante saber dónde están esos fallos. La segunda de las cosas que nos permite hacer la bioinformática es simular. Simular es imitar. Imitar el comportamiento que tienen las proteínas y la interacción entre ellas, porque simulando ese comportamiento podemos hacer medicamentos y vacunas mucho más efectivas.
La tercera cosa que podemos hacer es comparar el ADN de individuos de la misma especie. Esto es lo que se llama estudiar la variabilidad genética. Fíjense que nosotros somos humanos, pertenecemos a la especie de los humanos, y todos compartimos, o pensamos que compartimos el mismo ADN, y efectivamente lo compartimos, pero lo compartimos a un 99,99%. El 0,1 restante es lo que es la variabilidad genética, y es lo que nos hace ser únicos dentro de nuestra especie. El estudio de esta variabilidad genética nos dice por qué unas personas enferman más que otras, por qué unas tienen unas ciertas características físicas y otras no, etcétera. Y por último, obviamente, la bioinformática nos permite gestionar de una forma correcta la gran cantidad de datos genómicos que vamos teniendo. Estamos viendo que la bioinformática es una ciencia muy versátil y esa versatilidad le da una gran funcionalidad e impacta fuertemente en nuestra sociedad. Y impacta fuertemente en nuestra sociedad porque existe un campo muy importante donde la bioinformática es fundamental, que es el campo de la medicina. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Supongan ustedes que un niño va al médico, se le extrae una muestra de su sangre y analizamos su ADN y comprobamos que en un sitio determinado hay un pequeño error y ese pequeño error hace ser propenso a este niño a padecer una determinada enfermedad que puede ser potencialmente mortal. Entonces, con esta información, ¿qué puede hacer el médico? Pues con esta información el médico lo que puede hacer es, lo primero, identificar la enfermedad que va a padecer. Y lo segundo y muy importante es hacer o diseñar estrategias terapéuticas e incluso medicamentos específicos para la enfermedad de ese niño, para hacer que los efectos de esa enfermedad aparezcan cada vez más tarde y no sean tan malos. Eso es lo que se llama en medicina un tratamiento personalizado. Pero es que también la bioinformática permite hacer lo que se llama en medicina los tratamientos de precisión. Los tratamientos de precisión consisten en lo siguiente. Una vez que nosotros tenemos secuenciada la cadena de ADN y sabemos dónde está el error, pues entonces yo puedo hacer dos cosas. La primera de las cosas que puedo hacer es, con unas tijeras moleculares muy chiquititas, coger esa secuencia que es errónea, quitarla y sustituirla por la correcta. Es como hacer un corta-pega que hacemos todos para corregir un texto. A eso se le llama tecnología CRISPR. Con esto, ¿qué hacemos? Eliminamos ese error en la secuencia mutada y podemos erradicar la enfermedad que va a padecer esa persona y que ya no la va a transmitir de padre, ya no se transmite en las siguientes generaciones. Pero es que también, en vez de hacer un corta-pega, también se puede hacer una terapia génica. Las terapias génicas consisten en adormecer a ese gen, es decir, dejarlo dormido. Es como desactivar una bomba. Lo dejas ahí quietecito, dormido, de manera que esperemos que no se despierte para que no ponga en marcha la enfermedad que puede provocar. Pero es que también impacta en campos tan importantes como el de la ciencia forense y el de los análisis y en el análisis de cualquier microorganismo. Esto es muy útil porque, por ejemplo, se puede utilizar para la limpieza de aguas residuales. Y por último, también en otro campo muy importante donde la bioinformática impacta en nuestra sociedad es en el campo de la biotecnología. Y lo hace a tres niveles importantes. El primero, podemos modificar genéticamente las plantaciones, de manera que, por ejemplo, podemos hacer que una plantación pues, se adapte más a las temperaturas extremas, pues a que haga más frío o que haga más calor. También podemos modificar genéticamente los animales y esto también es importante porque podemos hacer que las vacas den más leche, que las ovejas den más lana y por último podemos modificar genéticamente los alimentos. Esto a todos nos gusta porque a quien no le gusta tomarse un trozo de sandía sin tener esas tediosas pepitas que no nos dejan disfrutar del buen sabor de una sandía. Pues esto se hace también con la bioinformática. De manera que estamos viendo que el impacto de esta ciencia es realmente importante y de hecho son cosas que se están haciendo. Pero eso no dice, o eso otra cosa aparte es que esta ciencia no tenga retos a los que enfrentarse. De hecho, básicamente la bioinformática se enfrenta a dos grandes retos. El primer gran reto al que se enfrenta es un desafío tecnológico. Un desafío tecnológico debido al hecho de que
año que pasa, experimentación que se hace, el número de datos genéticos que tenemos pues va aumentando. Y entonces eso provoca, es lo que se llama el Big Data en biología, eso provoca que se haga necesaria pues tener grandes bases, las bases de datos sean cada vez más grandes, que las herramientas computacionales que hagamos sean cada vez más rápidas para analizarlo, y eso requiere de tener ordenadores cada vez más potentes. Y el segundo gran desafío al que se enfrenta la bioinformática es del hecho del uso, en concreto del mal uso, que podemos hacer de toda esta información. Tengan ustedes en cuenta que hemos tenido acceso al ADN humano, a modificar el ADN humano, y eso crea una cuestión ética muy importante, y es que si yo puedo modificar el ADN humano, puedo crear humanos a la carta. Por lo tanto, en definitiva, estamos viendo y hemos visto que la bioinformática es una ciencia multidisciplinar que ha hecho posible el acceso al ADN, no solamente a humanos, sino a otras especies animales y vegetales, también microorganismos como bacterias y virus, y nos ha hecho entender lo maravillosamente compleja que es la vida. Gracias.